Tercer ejercicio de intersecciones de planos. Intersección de dos figuras planas, como vemos ahí, que es un triángulo 1, 2, 3, dibujado en color verde, y un paralelogramo, que es el paralelogramo ABCD, con sus dos proyecciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir los pasos para tener la intersección. Recordando un poquito, había tres métodos: intersección, el primero de ellos, intersección de cada uno de los lados del triángulo en el paralelogramo ABCD, y al revés, cada uno de los lados del paralelogramo ABCD con el triángulo hasta obtener dos puntos. ¿Cómo lo hacemos? Pues según el método, dibujando planos auxiliares que contengan a cada uno de los elementos lados del triángulo del cuadrilátero, intersectando la otra figura plana. Otro método es dibujar planos auxiliares, un tercer plano auxiliar, por ejemplo, horizontal. ¿Por qué? Porque según el concepto de la intersección de tres planos es un punto. Si yo trazase un plano horizontal por aquí, horizontal cortaría al cuadrilátero, al paralelogramo según un segmento horizontal y al triángulo según otro segmento horizontal. Esos dos segmentos horizontales se cortarían, vería la proyección horizontal aquí en la proyección horizontal y ya tengo un punto. Luego podría elegir otro plano horizontal u otro frontal y hacer lo mismo, hallar la intersección de esos tres planos, que me darían, por ejemplo, si elijo un plano horizontal, dos segmentos horizontales del triángulo 1, 2, 3 y horizontal del paralelogramo ABCD, que vería en su proyección horizontal ese punto. Y el tercer método, y el más rápido, que es el que vamos a utilizar aquí, en el vídeo anterior hemos utilizado algunos de los métodos para obtener esa intersección. Ahora vamos a utilizar el método de cambio de plano. ¿Cómo lo hacemos? Que uno de los planos que tenemos aquí, que una de las figuras planas que tenemos ahí, quede de canto. O el triángulo 1, 2, 3 o el paralelogramo ABCD. Si nos fijamos, según el proceso de cambio de plano, para hacer un cambio de plano, ¿qué es lo que hacemos? Elegir una recta horizontal de alguna de las figuras y ponerla de punta y luego arrastrar todo el plano con ayuda de otro punto. Si nos fijamos aquí, ya tengo en el cuadrilátero elementos horizontales, como es el lado del paralelogramo AB o el CD. Pues voy a hacer un cambio de plano de modo que el paralelogramo dibujado aquí en azul ABCD quede de canto. Dibujo entonces una nueva línea de tierra que sea perpendicular al segmento DC, por ejemplo. Y he dibujado una nueva línea de tierra, como vemos ahí, que sea perpendicular. Le hemos podido dibujar, si hubiera tenido espacio suficiente, pues paralelamente, separándome, pero parece ser, he querido hacerlo así porque pase por el punto D. Y viendo que es perpendicular esa nueva línea de tierra dibujada en rojo, es perpendicular al segmento DC. ¿Y ahora qué es lo que hago? Pues dibujar las nuevas proyecciones del cuadrilátero. Esta recta DC tiene una cota y ahora, atención, tiene una cota y vemos que acabo de dibujar las nuevas proyecciones verticales. Pero si nos fijamos, lo que he hecho ha sido dibujar una recta horizontal imaginaria que pase por DC. ¿Para qué? Para no darle la cota que tenga DC y la cota que tenga AB con respecto a la línea tierra, sino lo que voy a dibujar es la diferencia de cotas de todos los elementos que tengo del triángulo, vértices 1, 2 y 3 y lados A, B', con respecto a DC. Es decir, DC no tiene cota, por eso ahí en proyección cambiada los puntos C y D segunda no tienen cota, y la cota que tiene los elementos puntos vértices A y B es la cota que tiene A y B con respecto a esa horizontal DC, por cuestiones de ahorro de espacio que tengamos aquí. Ya hemos hecho el plano, ha quedado de canto. Recuerdo que el plano, al ser de canto, veo la pendiente que tiene el paralelogramo. Otra pregunta, ¿qué pendiente tiene el paralelogramo? Pues hago un cambio de plano y veo aquí el ángulo que forma con el plano horizontal de proyección, que es la pendiente. Recordatorio que hemos hecho. Siguiente paso en este ejercicio de intersecciones mediante cambio de plano. Pues dibujo las nuevas proyecciones del triángulo de los puntos 1, 2 y 3, que son esas, pero no la cota que tenga,
sino la cota que haya con respecto a DC. Vuelvo a repetir, porque he hecho pasar una línea imaginaria de referencia para calcular la cota de 2 con respecto a DC, la cota de 1 con respecto a DC, igualmente con la cota de 3. Esas son las cotas que tienen 3, 1 y 2 con respecto a esa horizontal. Y como ya sabemos, la intersección de rectas con planos de canto, las intersecciones de triángulos con planos de canto, la intersección de cualquier elemento que tengamos aquí, cono, cilindro, esfera, etcétera, etcétera, la intersección aquí es directa porque el plano es de canto. Esa sería la intersección y es directa, donde los lados 1 y 2 y 2 y 3 cortan ese plano, es la intersección buscada, los dos puntos de la intersección común. Lo vemos ahí y buscamos su proyección horizontal. Ese punto es de 1, 2, estará en el lado 1, 2 y ese otro es del 2, 3, Pero luego, lógicamente, me tendré que quedar con la parte común. Me acerco para que se vea y digo, esa es la intersección, pero si la imagino ilimitada, por aquí no corresponde a la intersección a ningún elemento. En este tramo que señalo, solo sería cuadrilátero. De aquí a aquí sería ya, como voy a marcar ahí, ese elemento sería el que busco de la parte común. Este tramito solo sería, ese tramo de la intersección, quiero decir, solo correspondería al triángulo verde que tengo ahí, ¿vale? Con lo cual tengo que elegir, volviendo hacia atrás, y verlo, elegir la parte común de la intersección de los dos elementos. Siguiente paso, buscar la proyección vertical. Ese punto es de AD, busco AD', donde esté, por pertenencias, para que un punto pertenezca a una recta. Ese punto, sus dos proyecciones deben coincidir con las proyecciones de la recta. Ese punto es del lado 2, 3, tendrá que estar ese punto en proyección vertical en el lado 2, 3', en la proyección vertical del lado 2, 3. ¿Vale? Pues esto llegamos a una conclusión muy rápida con este método de cambio de plano, como habéis visto. El único inconveniente es que tenga espacio aquí de papel para poder dibujar. Si no lo hubiera tenido, pues hubiera tenido, si quiero utilizar el método de cambio de plano, me pongo por aquí y hago el cambio de plano. Lo mismo que voy a ver aquí lo vería superpuesto, que se complica un poco porque hay líneas de la proyección horizontal y líneas del cambio del plano, pero trato siempre de hacer el cambio de plano fuera de la proyección horizontal. Y si no, con cuidado, o dibujando aquí en otro color. Si hemos dibujado a lápiz todas las proyecciones, pues el cambio de plano en color rojo, por ejemplo, para distinguirlo de la proyección horizontal si no tuviera espacio. Y ahora vamos al caso, el tema más importante, que es estudio de la visibilidad. Como ya hemos visto en la teoría, tenemos que tener en cuenta dos conceptos. Que tengo que estudiar la visibilidad vertical por un lado y la visibilidad vertical por otro. Me acerco y represento lo que estáis viendo aquí y vamos a estudiar la visibilidad primero, la visibilidad vertical. ¿Cómo estudiamos la visibilidad vertical? Pues teniendo en cuenta muchas cosas. Hay que seguir unos pasos sin confundirnos, porque hay que seguirlos, porque si no nos perdemos. Al principio tendremos que hacer los pasos a rajatabla, no saltarnos ninguno, y luego a lo mejor con la experiencia pues a lo mejor lo hacemos mucho más rápido y ni seguimos los pasos, primero la horizontal y luego la vertical. En fin, yo cuento los pasos ahora en este primer ejercicio, bueno, aunque ya tenemos algunos más en el canal, mediante el proceso de primero ver la visibilidad vertical y seguir los pasos. Primer concepto que tenemos, que todo el contorno de la parte superpuesta de los dos elementos, sean cuales que sean, son vistos. Claro, esto es lo que separan los dos elementos del espacio vacío. Solo tenemos un triángulo y un paralelogramo. Todo esto lo podemos marcar en el perímetro y que sea visto, claro, lógicamente, marcarlo con otro grosor. Y la intersección. Siempre la intersección va a ser vista y el perímetro superpuesto común, superpuesto del perímetro quiero decir, de los dos elementos, va a ser siempre visto. ¿Qué hacemos ahora? Pues estudiar, tener en cuenta esto, que vamos a hacer lo siguiente. Fijaos esa parte superpuesta, ahora lo digo bien, esa parte superpuesta es la que tengo que analizar esos elementos de superposición de los dos que tengo ahí, estudiar qué veo y qué no veo, visibilidad,
qué dibujo continuo y qué dibujo oculto. ¿Y cómo hago eso? El siguiente proceso pues es elegir algún punto de esa coincidencia de puntos correspondientes al lado AB con el 2, 3, o a ese punto del lado cualquier punto de este perímetro común que he dibujado en puntitos, cualquier punto de esas esquinas vértices de ese polígono de superposición de la proyección vertical, elegir algún punto. Pues por ejemplo voy a elegir un punto cualquiera, el que queráis, ese. Analizamos ese punto, ahí lo pongo. Analizamos algún punto del perímetro común, de la proyección vertical del perímetro común. Y hacemos, como estamos viendo la proyección vertical, lo que estoy haciendo es dibujar una recta de punta. Ese punto elegido al azar corresponde al lado AB y al lado 2, 3. Quiero estudiar si ese lado, ese tramito del lado AB es visto o es visto este otro tramo del lado 2. Me he ido a ese punto, de ahí arrancan, fuera del perímetro, como digo, ese elemento del AB y ese elemento del 2, 3. Quito el perímetro porque molesta un poco y voy a estudiar si este tramito es visto o si es oculto. Y ahí es donde tengo, al haber dibujado, elegido ese punto, estoy lanzando una recta de punta, imaginaria o real. Ahí he puesto imaginaria, porque con el tiempo ni la dibujamos. Solo ahora hay que hacer el siguiente paso, calcular, al ver proyecciones verticales, calcular alejamientos. Claro. Dibujo la proyección vertical y observamos sus alejamientos. Me tengo que alejar un poquillo más. Y digo, vamos a ver, ¿quién tiene mayor alejamiento? ¿Ese punto del lado 2, 3 o ese punto del lado AB? Si busco el alejamiento, como segundo paso, digo, este es del 2, 3. Y ese otro punto ahí que se ve casi confundido, no nos podemos confundir que es de AB. No marquéis ese ni ningún otro, es de AB. No os confundáis y cojáis ese punto del DC, no, es de la B. Lo que estamos viendo es tener en cuenta la relación en cuanto a alejamientos de ese punto con respecto a B y con respecto a 2, 3. Y como digo, me voy al alejamiento y veo ahí eso, que ese punto, me tengo que alejar un poco más, que ese punto, me voy a acercar todo lo máximo posible para que quede en pantalla, que ese punto de AB y de 2, 3 tienen un alejamiento de 2, 3 que es este, ese alejamiento es el que tiene, de aquí a aquí, y en cambio si corresponde al lado AB, tiene mucho mayor alejamiento este. Con lo cual llego a la conclusión para decir lo siguiente, que AB es visto, ese tramito es visto, y 2, 3 en ese tramo es oculto del perímetro que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque 2, 3 tiene menos alejamiento que AB. AB tiene mayor alejamiento. Ahí se ve todo el alejamiento que tiene AB y el alejamiento que tiene ese punto del lado 2, 3. Me voy ahí y ahora pues atención. Vamos a verlo, a ver que me centre un poquito porque hay mucha pantalla y quiero que quede todo dentro. Pues entonces acabo de ver que AB, ese segmento, es visto. ¿Cómo he visto? Pues si he visto, lo marco ahí, habiendo estudiado previamente los alejamientos. El que tenga mayor alejamiento será visto en proyección vertical y el otro oculto. ¿Por qué es visto en proyección vertical? Porque tiene mayor alejamiento, porque está más cerca del observador, está más cerca de mí, con lo cual lo dibujo visto. Ya está. Marcamos ahí ese elemento más y lo ves. Y ahora viene lo importante de ese perímetro que he marcado sin dibujar. Mira ese perímetro, que al dar la vuelta por este perímetro, que es la parte común, las visibilidades se alternan. Esto es el otro concepto importante. La visibilidad se alterna. Si esté visto, oculto. Si es oculto, hasta la intersección, visto. Ese tramito sería oculto, visto, oculto hasta la intersección. Ese otro tramito, visto, oculto, y doy la vuelta infinitamente y he cerrado bien. Me da cuenta que está perfecto. ¿Vale? Entonces dibujo esos elementos. Digo, pues ya está. Si 2, 3... Perdón, quería decir que si el elemento AB es visto, el trazo continuo y doy la vuelta diciendo que esto es visto, oculto. Lo voy a hacer oculto, dibujo a trazos. El siguiente tramo, porque llega a la intersección, cambio de visibilidad, por supuesto, porque si una recta intersecta a un plano,
queda dividida en dos semirrectas, una que veo, continua, y otra que no. Y la dibujo a trazos, ¿vale? Entonces, ya ese tramito que voy a dibujar ahora es visto. Hay un tramito ahí pequeñito que me voy a acercar que es oculto. Mira, este era visto, deshago si queréis el último o el penúltimo. Ese tramo era oculto. El siguiente, a partir de la intersección hasta el contorno de ese perímetro, de esa parte superpuesta, pues es visto. Ese tramito es oculto y este va a ser visto. Pues visto. Me alejo ahora en la vista anterior. A ver si llego a verla. En la vista anterior. No hace falta, lo vengo aquí. Lo voy a poner ahí y sigo dando la vuelta al perímetro. El último que he dibujado ha sido ese. Deshago todo. Entonces, doy la vuelta, visto, oculto. Lo oculto. Perdón. El siguiente visto, que nos quedamos ahí en la anterior. A partir de aquí, ese segmento del perímetro común es oculto. Hasta la intersección. A partir de la intersección, ese tramito sería visto. Ese visto en el perímetro, ese sería oculto. Y doy la vuelta. Acabo de ver el visto que si diera la vuelta, pues diría, pues es visto. Míralo ahí. Ese sería, daría la vuelta ahí. ¿Vale? Míralo. Da la vuelta. Da igual el punto que elija de este perímetro común. Da igual. Da exactamente igual que elija ese o este o cualquiera de los que estoy señalando, teniendo en cuenta que la visibilidad se alterna y que tengo que tener en cuenta la intersección también. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo en cuanto a la visibilidad vertical de este objeto, ¿vale? De estos dos elementos del espacio. Visibilidad vertical. Y ahora tendría que estudiar la visibilidad horizontal separadamente, porque lo que veo aquí, si este tramito lo veo aquí, puede ser que abajo sea oculto en proyección horizontal. Pues entonces tengo que estudiar separadamente la visibilidad vertical. Y es lo que voy a hacer ahora. Perdón, la horizontal. Voy a ver la visibilidad horizontal. Deshaciéndolo todo, me voy aquí a estudiar la visibilidad horizontal. Me vuelvo a alejar aquí, perdón. Me vuelvo a alejar aquí. Digo, quiero que quede todo ahí, que se vea. Pues veo la visibilidad horizontal. Si acaso aquí molesta ver todo lo que hemos visto al principio del cambio de plano, deshago todo que el cambio de plano, como me ha dado la intersección horizontal, la vertical, voy apagando y viendo elementos que quedan ahí del cambio de plano para limpiar un poquito ahí, ¿veis? Ya solo queda aquí lo importante que es la vista proyección horizontal de los elementos que quiero estudiar. ¿Para qué? Para estudiar la visibilidad separadamente de la visibilidad vertical, separadamente de la horizontal. Y ahora voy a estudiar la visibilidad horizontal mucho más rápidamente. ¿Cómo lo hago? Pues estudiando estos pasos que voy a ver ahora. Y son los siguientes. Visibilidad horizontal. Los pasos a seguir son los mismos que hemos visto en la visibilidad vertical. La parte común del perímetro de los dos elementos siempre es vista. Incluso la intersección que he borrado antes sin querer. ¿Cuál es la intersección horizontal ahí? Esto lo tenía borrado, pero lo deshago. Eso es lo que tenía como intersección final, que hemos dibujado al principio a partir del cambio de plano, y digo, pues si lo estoy viendo perfectamente. Todo el contorno de los elementos que separan triángulo del perímetro común, todo es visto, incluso la intersección. Segundo paso, dibujamos de ese perímetro que veo horizontalmente, ese perímetro común superpuesto, me voy, que en este caso es un polígono irregular, me voy a algún punto de los vértices comunes que tengo ahí, incluso ese y ese, incluso A, en este caso está dentro, me da igual, puedo elegir puntos importantes de ese polígono superpuesto de las dos figuras. Lógicamente este punto 3 sí podría obtener la visibilidad, pero voy a tener un poquito más problema cuando la estudie. Y ese punto A igual, me voy a puntos de corte en proyección horizontal, que son de cruce en proyección en el espacio. De corte aquí, se cortan aquí, la proyección horizontal, pero en el espacio, el lado AB y el 1,3 se cruzan. Pues me voy a elegir cualquier punto. Por ejemplo, ese que tengo ahí. No me acordaba que era el punto que he elegido. Ese punto corresponde a los lados C, D y 2, 3.
hago pasar una recta imaginaria vertical, si estoy mirando horizontalmente, y voy a calcular, al contrario que la proyección vertical, aquí voy a calcular cotas porque he dibujado una recta vertical. Ese punto corresponde a los dos en proyección horizontal, pero es uno de CD y otro de 2, 3, por pertenencias. Si un punto pertenece a una recta, las proyecciones del punto deben estar en las proyecciones de la recta. Y me voy a estudiar cotas, ahí lo pongo, a estudiar cotas. Y las cotas hago pasar la recta, mira la recta vertical. Vemos ahí, me acerco un poquito, pues ahí vemos que ese punto corresponde a CD, lado, y 2, 3, lado. CD, y para que lo veáis, CD y 2, 3. ¿Quién tiene mayor cota? ¿Quién está más cerca de mí? ¿Qué voy a ver antes? Pues veré el lado 2, 3 que el CD. 2, 3 que el CD. Pues ya me está marcando elementos estupendo. Pues ya lo veo ahí. Deshago, quito el perímetro para que no moleste. Y digo, ¿qué veo aquí? ¿El CD o 2, 3? Hemos visto que tiene 2, 3 visto. Si tiene 2, 3 visto. Si tiene 2, 3 visto. Estoy bien. Si tiene 2, 3 visto porque tiene mayor cota que CD. Este tramito de la parte interna del polígono superpuesto. Estoy analizando el perímetro de la parte superpuesta. Este es visto y ese será oculto. Y lo dibujo. Visto. Y si voy horariamente, puedo ir por aquí o por allí. Voy horariamente como he hecho antes. Este tramo es oculto. Si este tramo es oculto, pues tendré que dibujarlo a trazos. Lógicamente ese punto es a trazos que estudia esto, pero el otro segmento del lado 1, 3 corresponde a 3, 2 y a 3, 1. Si ese punto es visto por esta zona, tendrá que, oculto, desde el 3 hasta la intersección, y desde aquí tendrá que ser oculto también. De un punto no pueden nacer dos segmentos, uno oculto y uno visto. Si es oculto, pues no veo lo que nace de ese punto 3, de ese vértice 3. El tramo 3, 2 oculto, pues también este tramo del lado 3, 1, 3, 2, 3, 1, tramos ocultos. Si este es oculto, el otro es visto. Visto. También ocurre aquí. Si A por esta zona era visto, pues tendrá que seguir siendo visto hasta la intersección. Siguiente punto, análisis. Pues ahí me acerco un poquito. Aquí era visto. Pues el siguiente, ahí es oculto, aunque no se vea bien. Y el siguiente, oculto quería decir. Si será visto hasta la intersección, a partir de la intersección, oculto. Oculto. Si es oculto, el siguiente tramo es visto. Me alejo y ahora lo vemos completamente todo, para que no haya conflicto ni haya problema en verlo. Y me voy aquí. Entonces, deshago todo. Hemos analizado, por repetirlo un poquito, hemos analizado que este punto tiene del lado 2, 3 tiene mayor cota que ese punto del lado 12. Luego es el tramo visto. Oculto, repaso, visto, oculto, ya estaba el visto, y ese tramo es oculto. Y ya hemos terminado la intersección. Hemos cerrado todo ese polígono en el perímetro que estamos estudiando. En ese punto, estudio ese punto, doy la vuelta al perímetro en puntitos que veis ahí y se acabó. Así es como tendría la visibilidad horizontal. Y el ejercicio completo pues sería este que vamos a ver ahora. En conjunto, con la visibilidad vertical y horizontal, con los perímetros de los dos elementos, ahí el vertical y el horizontal, y ese sería completo. No hace falta que esto quede marcado, lo voy a quitar porque la solución del ejercicio sería esa. Con el cambio de plano, la visibilidad de ese estudio de visibilidad vertical y horizontal, etcétera, etcétera. ¿Vale?